Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del día de hoy en el canal. Continuamos hablando de la gran caída que están teniendo las criptomonedas, porque bueno, al final es el tema candente, ¿no? El tema de actualidad ahora mismo. Y bueno, también sé que es un poco lo que más os interesa o lo que más os preocupa, así que bueno, voy a seguir trayendo contenido en este sentido, aunque no vamos a tampoco olvidarnos pues de seguir analizando proyectos y de seguir comentando cosas interesantes, porque al final, a pesar de que si ahora mismo tengamos ruido en el mercado, ¿no? Todo esto, pues la situación al final no sea la idílica, ¿no? La más apropiada, al final el mundo no para, el mundo sigue y probablemente ahora mismo sigamos teniendo pues muchos proyectos interesantes que analizar y muchas cosas interesantes que comentar, así que bueno, no va a cambiar obviamente el contenido del canal, pero sí que me parece interesante pues comentar algunas cosillas, y en concreto en este primer vídeo del día de hoy vamos a contestar algo que algunos de vosotros me habéis preguntado en los comentarios, y es por qué proyectos como por ejemplo Rose o como por ejemplo Syscoin están cayendo mucho más que mismamente Bitcoin, que como sabéis pues es la principal criptomoneda y la criptomoneda de referencia con la que habitualmente nos comparamos. Y bueno, menciono Rose y menciono Syscoin porque al final pues son proyectos que he traído mucho al canal, son de hecho algunas de las principales posiciones de mi cartera de criptomonedas, son proyectos que a vosotros os interesan y que también vosotros pues muchos estáis invertidos en ellos. Así que bueno, como ejemplo, la verdad es que me vienen que ni pintado. Entonces bueno, para coger un poquito de contexto, aquí tenemos lo que es la página de CoinMarketCap. Este vídeo lo estoy grabando en el día de ayer, o sea, en el lunes a las 8 de la tarde, lo digo porque, bueno, vais a ver que los precios difieren un poco. Y podemos ver como ahora mismo el Bitcoin está en $31.400, que bueno, la verdad es que la caída es bastante grande, ¿no? De hecho, los $31.000 no los visitaba desde agosto del año pasado, o sea que prácticamente desde hace un año. Y de hecho, teniendo en cuenta que los máximos históricos de Bitcoin, que como sabéis ocurrieron a inicios de noviembre de 2021, están un poquito por debajo de los $70.000, ya podríamos estar hablando de que realmente Bitcoin ha caído prácticamente un 50%, bueno, más de un 50% desde sus máximos históricos, perdón. De hecho, si nos fijamos aquí en esta columna que pone Year to Date, ¿no? YTD, bueno, es la rentabilidad ofrecida por un determinado activo, en este caso por el Bitcoin, desde el día 1 de enero, ¿no? Desde el inicio del año. Y lo digo porque, bueno, podéis ver cómo es 34%, y si bajamos un poquito más, bueno, ahí si os habéis fijado, pues ver cómo ya estos números que salen por aquí son mucho más grandes. Pero si, por ejemplo, nos vamos a la segunda página, que bueno, ahora mismo es donde sale Oasis Network, que ya ha salido del top 100, aunque está aquí en la posición número 102, podemos ver cómo realmente, en vez de un 34%, que es lo que ha caído el Bitcoin, estamos hablando de que ha caído un 70%, ¿no? Que es, la verdad, una caída muy, muy grande. Y de hecho, si profundizamos un poquito más en el análisis y nos metemos por aquí, y vemos cuál es realmente el máximo histórico de Rose, podemos ver, bueno, que está en prácticamente los 0.56, 0.57 en ese rango, y ahora mismo está en los 0.13, es decir, estamos hablando así, redondeando, de que Rose está a más de un 80% por debajo de sus máximos históricos, que bueno, no es ese 50% que teníamos en Bitcoin. Y por poner otro ejemplo, si buscamos aquí Syscoin, que es otro de los proyectos que, bueno, más os interesa a todos vosotros, pues podemos ver cómo está más o menos en los 27 centavos de dólar, y si hacemos el mismo ejercicio y buscamos su máximo histórico, podemos ver cómo está pues prácticamente por los 1.22, 1.20 y pico dólares, y ahora mismo está en 0.27, así que redondeando pues también ha caído más de un 80%, que la verdad pues es una caída mucho más significativa al fin y al cabo de lo que ha caído Bitcoin. Y aquí, bueno, realmente el análisis que tenemos que llevar a cabo es que hay, pues, realmente algunas características que diferencian a la inversión en este tipo de proyectos de la inversión en Bitcoin. Y es que realmente cuando estamos hablando de un escenario complicado, ¿no? Un escenario en el que claramente está saliendo mucha liquidez del mercado, ¿no? La gente pues está vendiendo sus posiciones para consolidar ese dinero pues en dólares o en lo que sea. Habitualmente los proyectos que peor se suelen comportar son aquellos proyectos de menor capitalización, en primer lugar porque realmente no se necesita tanto dinero, no se necesita, mejor dicho, mover tanto dinero para provocar cambios en su precio, y en segundo lugar porque habitualmente estos proyectos son más pequeños, empezaron hace menos tiempo, han demostrado menos cosas, son más arriesgados, entonces bueno, la gente tiende a sacar su dinero, tiende a entrarle el miedo antes en este tipo de proyectos que en, por ejemplo, proyectos tan consolidados como Bitcoin, o aquí podríamos hablar de Ethereum, podríamos hablar de BNB y de todo este tipo de proyectos, porque bueno, al final BNB, ¿no?, que es un buen ejemplo, pues tiene detrás una empresa como Binance, y bueno, eso al final no es el mismo nivel de riesgo, no confiere el mismo rechazo que podrían
bueno, que podrían dar en una situación como esta, pues proyectos como el de Syscoin, como el de Rose, que como digo, los estoy usando a modo de ejemplo, pero realmente este tipo de altcoins, Cadena mismamente, pues también, o sea, todas están cayendo más o menos lo mismo, ¿no? Unas un poquito más, otras un poquito menos, pero en definitiva, todo lo que son proyectos que no están muy consolidados y que no han demostrado todavía mucho, al final son los que más terminan pagando, con grandes caídas. De hecho, esto es una situación que en la misma bolsa, ¿no? En las acciones de la bolsa se suele ver también. Cuando hay una gran caída, al final las empresas que tienen que han demostrado mucho, que tienen un modelo de negocio muy rentable, que tienen grandes reservas de liquidez, que tienen poca deuda, empresas sólidas con lo que se conoce como MOAT, que son ventajas competitivas, pues cuando caen menos de lo que suelen caer pues empresas que, por ejemplo, tienen mucha deuda, están sobreapalancadas y todo este tipo de cosas. Y bueno, es una analogía más o menos similar a la que podríamos hacer en las criptomonedas. Eso no significa que Rose y Syscoin de repente sean malos proyectos, porque, bueno, al final cuando ocurren este tipo de situaciones, a la gente, como ya se le olvida todo lo que habíamos comentado antes, y bueno, ni cuando Bitcoin estaba en $65.000 era interesante decir, o era una buena idea decir que nos vamos a 100.000, nos vamos a 150.000, mañana me hago un por dos, tal, ni ahora que todo está cayendo tenemos que empezar a decir que si esto no vale nada, que si no sé qué, porque realmente los fundamentales que hay detrás, que al final para mí y para mi estilo de inversión es lo importante, no han cambiado. De hecho, no solo no han cambiado, sino que podríamos decir incluso que han mejorado en algunos proyectos, ¿no? Porque, bueno, esto avanza, mientras que mismamente Syscoin está cayendo su criptomoneda, pues el proyecto sigue desarrollando, sigue trabajando pues en más funcionalidades, como sabéis, en los Zk Labs, en Validium y en todo ese tipo de cosas. Y como digo, pues he hablado de Syscoin, pero podríamos hablar de otros muchos proyectos más. Entonces realmente tenemos que descorrelacionar, lo que es la cotización, la especulación más propiamente dicha de un activo con lo que realmente hay detrás. Y la historia nos dice que, bueno, si cogemos la suficiente perspectiva, si nos alejamos lo suficiente en la temporalidad, no si miramos una sola semana, sino si cogemos plazos de tiempo mucho más grandes, al final los proyectos, las empresas y en general, bueno, los activos que tienen más fundamentales detrás, que son proyectos más interesantes, a la larga suelen dar pues una mejor rentabilidad. Y esa es mi opinión al respecto de todo este tipo de altcoins, bueno, de las que en general hemos comentado en el canal, aunque por supuesto esta es únicamente mi opinión y no es una recomendación de inversión de ningún tipo. Así que bueno, tampoco es una noticia que, bueno, este tipo de altcoins de baja capitalización pues sean más volátiles que Bitcoin, al igual que cuando Bitcoin subía, estas altcoins subían el doble, pues cuando Bitcoin cae, estas altcoins caen el doble. Simplemente es un poco más o en algunos casos mucho más volátil de lo que es el Bitcoin, al igual que Bitcoin pues es mucho más volátil que, por ejemplo, Apple, ¿no? O que, por ejemplo, una acción de la bolsa americana. Teniendo esto claro, pues al final tampoco debería sorprendernos una situación como esta, y bueno, aquí cada uno tiene que, tomar sus propias decisiones en base a si algo ha cambiado para él. Han cambiado los fundamentales o piensa que han cambiado los fundamentales de estos proyectos y eso invalida la estrategia y su tesis de inversión y por tanto decide vender o si decide comprar más o si, bueno, lo que sea. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones en base a lo que realmente opine sobre estos proyectos, ¿no? En base a su análisis. Pero realmente tampoco debería sorprendernos algo así porque al final es normal que en una situación difícil, una situación de crisis de liquidez como la que estamos viviendo, pues altcoins de baja capitalización y que no tienen ese track record o no han demostrado tantas cosas todavía, pues sean las que peor rendimiento estén ofreciendo. Ahora me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios qué otras preguntas tenéis al respecto de lo que es el mercado de las criptomonedas, al respecto de esta situación. También un poco vuestra opinión, si creéis que esto va para largo, si creéis que esto se puede solucionar, bueno, con más o menos rapidez, o un poco cuál es vuestra visión a corto plazo del mercado. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también, como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal para la que intento compartir información, noticias, análisis, un montón de cosas que creo que pueden seros de utilidad. Y con esto, bueno, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.